Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. El gobierno ecuatoriano exigirá a los ciudadanos venezolanos la presentación del pasaporte como requisito obligatorio de ingreso a nuestro país. Esta y otras medidas fueron anunciadas tras un encuentro de venezolanos con el presidente de la República. Este documento es difícil de obtener, según versiones de quienes dejan Venezuela. Un diálogo entre el presidente Moreno y ciudadanos venezolanos antecedió el anuncio de la decisión del Estado, que ahora exigirá que los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a Ecuador tengan pasaporte. Con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad de nuestro territorio y en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y tráfico de personas, desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren al Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Frente a esto reaccionaron venezolanos. Ellos aseguran que la medida que tome Ecuador dificultará el ingreso de sus compatriotas, pues obtener este documento, el pasaporte, es muy difícil y costoso. Muchos no tienen la facilidad de obtener un pasaporte. Actualmente no tienen los recursos necesarios y el gobierno no otorga los pasaportes. Va a ser muy fuerte para los venezolanos que se quieran venir con la carta andina. Recuerde que en Venezuela hay crisis y el tema de pasaporte en Venezuela es un tema de corrupción. Tras el anuncio también protestó la Defensoría del Pueblo, que mediante un comunicado conmina al Ministerio del Interior y Cancillería a desistir de la medida de exigir pasaporte como único requisito para ingresar a Ecuador y exhorta a cumplir con la Constitución, la Ley Orgánica de Movilidad Humana e instrumentos internacionales de derechos humanos. El presidente Moreno les había dicho minutos antes a ciudadanos con quienes se reunió que Ecuador debía tomar decisiones, pero que éstas no irían contra sus derechos. Y nosotros hemos de considerar que si es que no se están haciendo bien las cosas, debe ser por alguna razón. Si más de 2 millones de personas han salido, es porque definitivamente no están sintiendo cómodos en su suelo. Que por supuesto a los hermanos que están acá no deberán afectarles, sino todo lo contrario, siempre va la intención de regularizarlos. Esa es la intención. Previo a este anuncio, los ciudadanos venezolanos manifestaron al presidente de la República las razones por las cuales dejan su país. Esto tras plantearle al primer mandatario otorgarles permisos de trabajo y situaciones igualitarias. No es nada sencillo alejarte, cada mañana preguntarte, ¿estarán comiendo? ¿Estarán bien? ¿Se enfermarán? ¿Los atenderán en los centros de salud? Duré 12 días viajando en carretera. Nos quedamos ahorita de carretera, presidente, donde nos agarrara la noche. Pasamos frío, necesidad. Es difícil la situación que estamos pasando nosotros los venezolanos. A nombre de Ecuador, también el ministro del Interior exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a hacer esfuerzos para que sus ciudadanos no vivan estas situaciones y anunció beneficios para quienes ya están en el país. Todos los servicios sociales que brinde el Ecuador a sus ciudadanos se harán extensivos a quienes hoy migran a su país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La exigencia del pasaporte como requisito indispensable para el ingreso de venezolanos al país genera reacciones de rechazo en la principal puerta de ingreso, Rumichaca. Mientras tanto, las denuncias aumentan en el límite fronterizo por la falsificación de sellos en territorio colombiano. La presentación de pasaporte como requisito indispensable anunciado por Ecuador a partir de las 0 horas del sábado 18 de agosto genera reacciones de rechazo por parte de los migrantes venezolanos, quienes creen que ello fomentará la ilegalidad. Yo creo que así colocando esa condición, yo creo que lo que van a hacer es que entren de forma ilegal. El movimiento migratorio se mantiene en la frontera sin mayores inconvenientes, pero la situación puede cambiar en cuestión de horas por la nueva disposición migratoria. Van a venir miles y miles, detrás de mí vienen muchísimos más. De hecho, puedes asomarte un poco a la frontera con Colombia y vas a ver miles de personas que van a dormir hoy esperando que les enseñen su pasaporte y poder seguir. Varios migrantes llegan a las dependencias de migración sin sus pasaportes por diferentes causas, principalmente el costo que supera los $700 y el tiempo que demora en su emisión de 7 meses a más de un año. Es un proceso tardío, pues, y muchos paisanos, bueno, optan por viajar con cédula. Las autoridades locales, mientras tanto, reciben denuncias de la falsificación de sellos migratorios en Colombia, que afecta aún más la movilidad de los migrantes. Cuando existe un sello falso, un pasaporte, el mismo se anula. Entonces eso es lo que se ha detectado justamente en migración aquí en Rumichaca. El ingreso en migración se mantiene sobre los 4.000 venezolanos diarios en promedio. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.
Desde comienzos de año, más de 500.000 de venezolanos han ingresado a Ecuador a través de la frontera colombiana, según las autoridades. Aunque oficialmente se han entregado 25.000 visas, se desconoce el número exacto de quienes decidieron quedarse en nuestro país. A la fecha, 2.3 millones de venezolanos abandonaron su país a causa de la crisis. Para tener un poco más claro el número, imagine la ciudad de Guayaquil completamente vacía. Tras su huida del país, llegan a Colombia. Unos se quedan, otros continúan el viaje al sur. Carchi en Ecuador los recibe. Solo en las últimas semanas llegaron cerca de 4.000 venezolanos por día. En la capital del país también están presentes, ocupan albergues y hasta campamentos improvisados. Uno de ellos tuvo que ser intervenido bajo sospecha de trata de personas y microtráfico, pero hay quienes solo buscan un empleo para poder ahorrar dinero y enviarlo a sus familias en Venezuela, algunos para que puedan salir de allá y otros para soportar los días difíciles. Venimos por una fuente de trabajo mejor, por un bienestar mejor para poder ayudar a nuestra familia. Somos la juventud de Venezuela que estamos aquí por nuestros familiares. No es por gusto que queramos salir de nuestro país, pero realmente en esta situación no podemos estar ahí. En los primeros 7 meses de este año se registró el ingreso al país de 547.140 ciudadanos venezolanos. En ese lapso, de enero a julio, la Cancillería entregó 24.616 visas, aunque se desconoce cuántos han decidido quedarse de forma ilegal. Ante la masiva llegada de viajeros, Ecuador declaró en emergencia las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro. Se reforzó la seguridad en los puestos fronterizos y se mejoró el acceso a salud para la atención de los viajeros. Joana Ramos, 24 horas. En Venezuela, médicos y enfermeras protagonizaron una nueva protesta en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Los profesionales de la salud exigen mejoras salariales e insumos para atender a los pacientes. Que los pacientes se mueren por la falta de medicinas y que los salarios no alcanzan para nada fueron los reclamos de médicos y enfermeras que nuevamente salieron hoy a las calles. Su intención era llegar hasta el Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, pero un fuerte piquete policial impidió su paso. Eso no evitó que continuaran con su protesta, pues aseguraron que la situación es insostenible. Por favor, entienda que tiene que darle una solución al problema. No más muertes de venezolanos en los hospitales por falta de insumos. No más muertes de venezolanos en sus casas porque ni siquiera llegan a los hospitales. En medio de los gritos y las consignas, explicaban que cada vez existe más escasez de agua en los hospitales y que incluso algunos pacientes tienen que llevar sus propios bidones para ser atendidos, poniendo en grave riesgo al sistema de salud. Pero ese no es el único servicio básico que hace falta. Los cortes de energía eléctrica son frecuentes, afectando los equipos médicos y los tratamientos de los pacientes. Durante la manifestación también pidieron que se revisen sus salarios. El dólar que ganan mensualmente no les alcanza para cubrir la canasta básica. La preocupación de este gremio es que la crisis provoque que más médicos y enfermeras huyan del país y que el sistema de salud se quede sin profesionales. Belén Merizalde, 24 horas. La policía se apresta a inspeccionar el bus accidentado en la vía Pifo-Papayacta que dejó como saldo 23 fallecidos, donde se presume existe droga camuflada. Paul Cuello informa. Aquí en la retención vehicular de Calderón han llegado varios peritos desde las 17 horas para verificar la presencia de droga en el bus que se accidentó en la vía Pifo-Papayacta. Se habla extraoficialmente de varios kilos de sustancia estupefacientes. En las redes sociales y en medios colombianos ya se está hablando del tema. Las autoridades policiales están a la espera de la fiscal para empezar con la extracción. Como vemos en imágenes, al parecer ya llegó la fiscal y empezarán en pocos minutos a la extracción que supuestamente se encuentran en las llantas y en los asientos del autobús. Hasta el momento ninguna autoridad ha salido a pronunciarse. Estamos a la espera de la versión oficial. Y mañana serán repatriados vía aérea los cuerpos de los colombianos fallecidos en el accidente de la vía Papayacta, mientras existe una incertidumbre del futuro de los cadáveres venezolanos que hasta el momento no han sido identificados por sus familiares. Esta tarde salió el primer cuerpo de la morgue de los 23 fallecidos en la vía Papayacta. Los familiares de la hoy occisa Carmelina Hidrobo, de 40 años de edad, apresuraron los trámites de repatriación y vía terrestre se la llevaron hacia Colombia. Vemos que ya se están llevando el cuerpo. No.
Sí, ya lo pudimos sacar para Colombia, ya por fin. Sí, ya viajamos en ese momento. Sí, señor. ¿Ya arreglaron todos los papeles justamente para trasladar? Sí, gracias a Dios, pues pudimos con la Cancillería, nos colaboraron para que no hubiera tanto inconveniente que era el que había para el reconocimiento del hijo con su madre que falleció. Sin embargo, el resto de cadáveres de los colombianos serán repatriados este viernes en horas del mediodía, donde se espera que un avión del gobierno colombiano los traslade. Primero llega un avión y se lleva a los heridos. Luego llega otro avión y se lleva los cadáveres que ya están legalmente tramitados. Esta tarde llegaron desde Colombia vía terrestre por sus propios medios 5 familiares de las víctimas. Ellos identificaron a sus seres queridos y con profundo dolor solicitaron a las autoridades investiguen el misterioso viaje. Realmente es una incertidumbre, no hay claridad, no hay certeza. Algunos llegaron ayer con la esperanza de encontrar a sus familiares en un hospital y resulta que no, que el último sitio donde acudieron fue acá a la morgue. Si bien mañana serán repatriados los cadáveres de los colombianos, aún queda la duda, ¿qué pasará con los cuerpos de los ciudadanos venezolanos? Ya que sus familiares, por sus condiciones económicas, no pueden llegar al país para reconocerlos y mucho menos para repatriarlos. El futuro de los cadáveres es incierto por el momento. Nosotros hacemos un llamado no solamente a la embajada venezolana, sino al gobierno venezolano para que disponga también de una unidad aérea. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Menos de 3 días estuvo en el cargo la ministra de Agricultura encargada. Esta tarde el presidente Lenín Moreno destituyó a Mariuxi Gómez, la secretaria de Estado, que aparece en un video rompiendo las peticiones de los agricultores durante una reunión. Apenas este martes, con el decreto 478, el presidente Lenín Moreno le encargaba el Ministerio de Agricultura a la hasta entonces viceministra Mariuxi Gómez Torres. Y este jueves, menos de 3 días después, el primer mandatario dispone su separación del cargo. El comunicado llegó tras conocerse este video, en el que se observa a la funcionaria cuando era viceministra, en una reunión con agricultores en Taura. Compañeros, perdónenme lo que yo les voy a decir, pero este tipo de petitorios repetitivos, basados en políticas o basados en el interés personal de ciertas personas, yo no lo voy a admitir. Oiga, pero no te... En este momento yo necesito escuchar La tarde de este jueves reconoció que es quien aparece en el video grabado en enero de este año. Aseguró que estaba siendo sometida a presiones por parte de un grupo de agricultores. Quiero ratificar también las disculpas que hace 8 meses se las hice a los pequeños agricultores. Es por eso que me gustaría poner a disposición mi cargo como ministra de Agricultura y Ganadería. Y 30 minutos después, el presidente de la República dispone su separación inmediata debido a su inaceptable comportamiento frente a los agricultores del país. Además, dice que este tipo de actitudes recuerdan lastimosamente a la prepotencia del gobierno anterior que no va con nuestros principios de diálogo, tolerancia y respeto. Y concluye, pidiendo como gobierno nacional disculpas a toda la comunidad campesina por este hecho lamentable. 3 ministros han pasado por esta cartera de Estado en el gobierno de Moreno. Mariuxi Gómez asumió tras la renuncia de Rubén Flores, presentada hace 7 días. Flores, quien enfrenta un proceso de juicio político en su contra, figuró como ministro menos de 1 año, tras la salida de Vanessa Cordero, quien renunció en medio de protestas del sector arrocero. En los próximos días llegará el encargo o designación permanente del 4º ministro de Agricultura del gobierno de Lenín Moreno. Dayana Monroy, 24 horas. La forma en que el ex fiscal Galo Chiriboga tomó posesión de la que ahora es su casa en un exclusivo sector de Quito es ya parte de una investigación por parte de la Fiscalía. El caso denunciado por una familia alemana data de hace 2 décadas, pero es ahora que la Fiscalía ha decidido investigarlo. El caso está en manos de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía y pone al ex fiscal Galo Chiriboga frente a un proceso de investigación que no prosperó cuando ejercía el poder de fiscal. Que todo el proceso sea imparcial y que no seamos burlados nuevamente por el doctor Galo Chiriboga.
Esta pareja de alemanes, Barbara Heidinger y Edmund Kladek, revelaron la extraña forma en que en 1999 Galo Chiriboga se hizo de su casa. Avaluada en más de $1 millón, los Kladek-Heidinger aseguran que no se les pagó el justo precio. La compra-venta se habría ejecutado a través de la offshore que Chiriboga constituyó en Panamá, Madrigal Corp, una empresa con valor en acciones de no más de $10,000. Para entonces, Chiriboga explicó sus motivos. La inversión que origina toda esta operación financiera responde a un crédito otorgado por un banco ecuatoriano, que es el Banco Ganadero y Agrícola, en favor de una familia alemana que incumplió su obligación de pagar ese crédito. Y yo tenía una inversión en ese banco. Ese banco no honró la obligación conmigo y por lo tanto lo único que hizo es decirme, mire, tenemos este proceso, sígalo usted para ver qué cobra. Los Kladek denuncian que Chiriboga, como abogado del banco acreedor de la deuda de su casa, los engañó y terminó adquiriéndola en menos de la 10ª parte de su avalúo comercial. Para conseguir quitarnos nuestra casa, impedir nuestros reclamos judiciales y luego ocultar el bien a través de compañías en Panamá. En su denuncia, la pareja de ciudadanos alemanes han solicitado que a Chiriboga se lo investigue por varios delitos, entre ellos la falsificación de documentos públicos, el abuso de confianza, lavado de activos y perjurio. Fausto Yepes, 24 horas. Hace casi 9 años, un reportaje de la revista Vanguardia revelaba la prosperidad económica que recibían las empresas de comunicación y publicidad de Fernando y Vinicio Alvarado. Hoy la Fiscalía investiga un supuesto incremento de más del 500% en sus patrimonios, que fue alertado por la Unidad de Análisis Financiero. Esta fue la portada de la revista Vanguardia del 20 de octubre de 2009. Los negocios de los Alvarado. Sí. Hace casi 9 años el semanario hizo público una investigación de lo que hasta ese momento eran rumores de pasillo. El éxito político de Fernando y Vinicio Alvarado Espinel como miembros del círculo de confianza del expresidente Rafael Correa caminaba de la mano de la prosperidad económica de varias de sus empresas. Mientras se posicionaban como los arquitectos de la propaganda de la Revolución Ciudadana, varias firmas publicitarias vinculadas a los exfuncionarios percibían ingresos significativos. Ya para entonces, nombres como Percrea y Creacional eran parte de esta denuncia periodística y sus números llamaban la atención. Se hace una especie de referencia de qué significaría la cantidad de impuestos pagados y los ingresos. Posiblemente en esa época serían unos $24 millones. Y pese a que las alarmas se encendieron, la información fue deslegitimada. Y no solo eso, el semanario recibió una arremetida política. Ministerio Laboral, SRI, y es decir, todo lo que tenía pues el correísmo a la mano nos cayó encima. Y en junio del 2013 la revista cerró. Hoy las empresas de las que hace 9 años se hacía referencia en Vanguardia forman parte de una investigación por presunto lavado de activos que tiene la lupa sobre las finanzas de los hermanos Alvarado. Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, entre 2010 y 2017 la compañía Creacional, donde Vinicio Alvarado figura como accionista mayoritario, registró ingresos por $155 millones. Que se pudo evitar, por supuesto, que había la voluntad para evitar. Entonces tiene que salir a la luz. Entonces la Fiscalía es la que tiene que dar ese paso para enmendar la inacción del pasado. Medios estatales e incautados eran parte de los contratistas de las empresas vinculadas a los exfuncionarios según la UAFE. Actualmente sobre Fernando Alvarado, quien tiene prohibición de salida del país y debe usar un grillete electrónico, pesan 11 informes de Contraloría con indicios penales. Mientras que junto a él su hermano Vinicio es investigado por movimientos financieros inusuales e injustificados. En 2013, por ejemplo, sus ingresos crecieron en más del 500%. Carlos Zacoto, 24 horas. En Esmeralda se informó de la detención de uno de los miembros de la organización delictiva de alias Huacho, la captura de alias Lanchero. Hombre de confianza de Huacho se dio en la zona de frontera del norte de San Lorenzo. Mediante rueda de prensa, la policía informó de la detención de Rito Jairo RR, alias El Lanchero, quien a decir de las autoridades sería uno de los colaboradores cercanos y miembro de la organización de Walter Artizala Bernaza, alias Huacho. Y sobre este ciudadano pesaba una orden de captura por el delito de delincuencia organizada.
Una vez realizadas las coordinaciones operativas, aproximadamente a las 17:30, se ingresa al sector de Campanita con la colaboración de las unidades tácticas del Grupo de Intervención y Rescate, del Grupo de Operaciones Especiales, más Criminalística, apoyados de autoridades y Fiscalía, a quien al solicitar los documentos personales trató de abandonar el lugar en precipitada carrera, siendo interceptado por los grupos especiales a pocos metros del río Mataje. Se cree que alias El Lanchero estuvo involucrado en el atentado con coche bomba al cuartel de policía de San Lorenzo, hecho ocurrido el pasado 27 de enero del 2018. Estamos investigando, nuestras unidades de inteligencia al mando de los fiscales se encuentran trabajando. Estamos trabajando en este tema y vamos a continuar así incansablemente tratando de desarticular este tipo o estas bandas de delincuentes. Según las investigaciones policiales, alias El Lanchero sería el encargado de transportar vía fluvial y marítima la droga y al mismo Huacho en territorio ecuatoriano. Otra de las funciones que se presume sobre El Lanchero sería la de controlar las salidas de droga por el corredor del Pacífico hacia Centroamérica, pues tenía vínculos con el cartel de Sinaloa. Se presume trabajaban estrechamente con el cartel de Sinaloa. Con la detención de alias El Lanchero, suman 63 personas tras las rejas pertenecientes a la organización de Huacho. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Más noticias, amigos. Guillermo Lasso anuncia al candidato a la alcaldía de Quito y rompe las expectativas de dos figuras de la política que se pensaron como cartas de Creo para la capital. Juan Carlos Holguín sería quien represente a Creo en las seccionales de 2019. Fue en el acto de lanzamiento del libro Juego Limpio de Juan Carlos Holguín, este joven empresario vinculado a Creo y cuyos planes electorales, si bien estaban en proyecto, se adelantaron con el anuncio público de Guillermo Lasso. Aquí tenemos al futuro alcalde de Quito. Es que Juan Carlos Holguín está listo para proyectos mayores. Holguín es comunicador, tiene una maestría en políticas públicas y empresario en temas de desarrollo tecnológico. Dice que también le tomó por sorpresa el anuncio y acepta el reto. Bueno, yo también con un factor sorpresa, a pesar de que veníamos conversando algún tiempo, tanto con Guillermo Lasso como con algunas personas del partido. No obstante, en el camino quedaron otras figuras como César Montúfar, con quien se habría roto un acuerdo previo, y este anuncio lo confirmó. Juan Carlos Holguín está listo para el servicio público. Montúfar hizo pública una carta en la que, visiblemente molesto, increpa a Guillermo Lasso. Le recuerda que le propuso la candidatura a la alcaldía de Quito a través de un acuerdo previo entre usted y yo, dice Montúfar, e insiste: lamento que usted con su intervención haya roto el acuerdo que orgánicamente forjamos entre Creo y Concertación. El compromiso era con él. Bueno, yo respeto mucho a César, desconozco de los temas internos del partido, desconozco de sus acuerdos, yo no he sido parte de esos acuerdos. Meses atrás, Andrés Páez también estaba en las opciones de Creo. Si me corresponde a mí este desafío, lo voy a asumir. Si no me corresponde, no ha pasado nada. Y no le correspondió. Guillermo Lasso ha puesto a la figura de Juan Carlos Holguín como precandidato de Creo a la alcaldía de Quito. ¿Será el momento de hablar de Juan Carlos Holguín, alcalde de Quito, por el movimiento Creo? Algunos me dijeron no. Las definiciones vendrán más adelante. Fausto Yepes, 24 horas. Jimmy Jairala fue presentado oficialmente como candidato a la alcaldía de Guayaquil. El anuncio se realizó esa tarde ante decenas de militantes del Partido Centro Democrático. En menos de 24 horas, la lista de candidatos a la alcaldía de Guayaquil va aumentando. Esta tarde, la dirigencia y bases del Movimiento Centro Democrático pidieron a su presidente y actual prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, acepte la candidatura al sillón de Olmedo. ¿Acepte la candidatura a la alcaldía de Guayaquil? Y como ya se sabía, la respuesta fue sí. Jairala dijo que junto a su equipo hicieron una agenda para la ciudad. Es la agenda de los guayaquileños a los que no les cuadra la aritmética del progreso. Dijo también no presumir de méritos ajenos. Porque cuando yo hablo de obras, hablo de las que yo he impulsado en mi administración, de las que yo he dirigido en mi administración. Y sobre la confirmación de las alianzas con otros partidos políticos, para eso
Aún hay tiempo, señaló. Entre sus ofertas de campaña convertirá la Policía Metropolitana en Policía de Turismo, que modernizará la Metrovía, entre otras cosas. Esta es la segunda ocasión que Jairala intenta llegar al municipio de Guayaquil. Lo hizo en el 2004 y perdió contra Jaime Nebot. En 2007 logró un escaño como diputado, pero fue cesado por la Asamblea Constituyente. Lleva 9 años como prefecto de Guayas. La carrera de Jairala para la alcaldía de Guayaquil empezó rodeada de decenas de simpatizantes, aunque no todos, de la ciudad. Joana Ramos, 24 horas. Divergencias internas por un supuesto intervencionismo en la justicia marcaron la agenda del Consejo de la Judicatura Transitorio. Sus vocales aseguran haber llegado a un acuerdo. Sobeida Aragundi y Juan Pablo Albán anuncian reformas al Código de Ética Judicial. Fue una conversación que se había postergado por varios días. Tras una reunión del Pleno del Consejo de la Judicatura efectuada este miércoles, los vocales diluyeron sus diferencias. Juan Pablo Albán, quien manifestó su inconformidad con lo que señalaba era una nueva intromisión en la justicia por parte del organismo que integra, hizo público los acuerdos a los que llegaron. No remitiremos comunicaciones a título individual a los operadores de justicia en el marco de casos específicos. Llevaremos estos temas al Pleno. Y desde ahí, asegura, someterán los casos a una evaluación conjunta. Los vocales resolvieron además la creación de una comisión permanente para investigar casos de corrupción a nivel judicial. En ella le pedirán al Consejo de Participación Ciudadana que forme parte. Dicha comisión, anuncian, revisará casos actuales y anteriores. De reabrir asuntos que se encontraban cerrados porque no fueron procesos adelantados de conformidad con la ley. Estamos exigiendo examen, análisis y reparación. Anunciaron además que se efectuarán modificaciones al Código de Ética Judicial, pues el actual realmente es un instrumento inútil. No sirve absolutamente de nada porque no establece consecuencias suficientes ni permite el tratamiento de temas muy delicados que son los que ahora empezamos a ver, que ya no son solo tráfico de influencias, sino también pago de sumas de dinero y cosas mucho más delicadas. Y en ese sentido anunciaron que las investigaciones sobre los patrimonios de jueces continúan. Porque las denuncias que más tenemos de la ciudadanía es esta riqueza inusitada de funcionarios judiciales que de repente aparecen pues con autos de último modelo. Y en relación a los concursos para seleccionar nuevos operadores de justicia, sostienen que se han realizado modificaciones al banco de preguntas, que serán definidas por instituciones de educación superior para evitar que desde adentro del organismo se filtre información. Y es que aseguran que la función judicial debe ser depurada ya. Carlos Acoto, 24 horas. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y su hijo asambleísta acudieron a la Fiscalía General dentro de la investigación por enriquecimiento ilícito y otros delitos en su contra. Según los funcionarios, estos procedimientos tienen fines políticos. En medio de gritos de apoyo de decenas de ciudadanos, llegó el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, a la Fiscalía General del Estado. Esta es la tercera ocasión en la que el organismo lo notifica para rendir su versión y la primera a la que acude. Los delitos que se investigan son varios, desde enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias hasta delincuencia organizada, todos en relación a presuntos contratos irregulares dentro de su administración. Tenemos el tiempo suficiente, entre 30, 60 y 90 días, de acuerdo al caso, para hacer los descargos correspondientes. En su contra pesan dos denuncias, una del Consejo de Participación Ciudadana y otra de Contraloría, que mediante un examen especial entre el 1 de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2017 determinó al menos 13 irregularidades en procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de proyectos realizados en el sector de la Manga del Cura. Para el prefecto, sin embargo, todo corresponde a una persecución política. Está claro que hay muchos políticos perdedores, hay muchos políticos inconformes, porque el pueblo no los respalda. Porque se avecinan candidaturas nuevas en todo el país. A la salida de su versión, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, que al igual que su padre es investigado dentro del proceso, recalcó que ambos colaborarán con las autoridades. Lo haremos las veces que la entidad de control así lo considere, porque estamos para eso, justamente para colaborar. El 30 de julio, Contraloría predeterminó responsabilidades administrativas por $2,2 millones en contra de Zambrano Segovia y otros funcionarios. Según los implicados, será este proceso el que determinará la verdad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
En Riobamba se realizó una marcha de diferentes organizaciones para solicitar a las autoridades que no den paso a una ordenanza a través de la cual se prohíbe el ingreso de menores de edad a espectáculos públicos. Diferentes gremios y asociaciones de agricultores, comerciantes y ganaderos se reunieron a favor de las tradiciones y cultura de Riobamba, capital taurina, pero que se verían afectadas por un proyecto de ordenanza que dispone la prohibición de ingresos de menores a espectáculos públicos. Un muchacho de 16 años, pero ¿en qué cabeza cabe que le den derecho de sufragar y que no le den derecho a un espectáculo público? Que no les dejan entrar a los niños menos de 18 años. Entonces, un payaso, ¿cómo va a actuar sin los niños? Quienes defienden estas actividades aseguran que son un motor generador de economía para pequeños y grandes comercios. A mucha honra, vendo caramelos en todos los programas que hay, toros de pueblo, señorita. Unidos por la familia, libertad y trabajo, esa marcha que se realizó por las principales calles de la ciudad, aseguran que no existe equidad en el Consejo Cantonal y se olvidan de otros temas. Vamos a entregar un manifiesto expresando todo nuestro rechazo de la manera en que se maneja el mercado de comercialización de animales de Calpi. Y antes de enfocarse en los animales, den dignidad a la gente, porque en este espacio ni siquiera consta con servicios básicos. El llamado es claro, respetar y socializar, porque ellos no han sido tomados en cuenta. Un movimiento animalista que se está fundamentando con leyes o dictámenes de otros países. No viven nuestra realidad. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas.